Primera Corintios capítulo 2, y vamos a estar con la NBI. Primera Corintios capítulo 2, versículos 11 al 13. Versículos 11 al 13. Vamos a leer. Presten mucha atención porque esto que vamos a estar leyendo es la base de todo lo que vamos a estar considerando en el día de hoy y hablando juntos. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, los otros no aparecen. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Siguiente. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Ahora, no, vuelve. Clave. Esto es fundamental. Si entendemos esto, entendemos todo. El Dios, nuestro Padre Celestial, nos dio algo. ¿Qué nos dio? El Espíritu Santo, que procede de Él. ¿Para qué? Para que entendamos, para que podamos comprender. ¿Qué cosa? Lo que por su gracia Él nos ha concedido. Ajá. Seguimos. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseñan la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. A ver, no, nos quedamos acá. Esto que el Señor quiere que entendamos se entiende por el Espíritu espiritualmente, en términos espirituales. Qué interesante. Seguimos. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Lo que estamos diciendo es que hay cosas que la ciencia puede entender y explicar, pero hay cosas que la ciencia no puede explicar ni puede entender porque no discierne espiritualmente, porque no tiene el Espíritu de Dios. ¿Vamos entendiendo? Veamos lo siguiente. En cambio, el que es espiritual, los hijos de Dios somos espirituales, ¿verdad? Nosotros, estamos hablando de nosotros. Lo juzga todo. Todo lo podemos juzgar. Aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, ¿por qué? ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Este es el mensaje de hoy y esta es la conclusión de todo lo que vamos a estar hablando hoy. Nosotros tenemos la mente de Cristo. El mundo no la tiene. Nosotros sí la tenemos. ¿Para qué sirve la mente? Para criar pelo. Sí, ¿no? Según quién. Bueno. No.
¿La mente sirve para qué? La cabeza lleva pelo, pero la mente lleva pensamientos. Nuestra mente lleva comprensión, entendimiento de las cosas que suceden a nuestro alrededor, de las que vemos, y con la mente de Cristo empezamos a entender las cosas que los ojos humanos no ven, porque se disciernen espiritualmente. El que tiene la mente de Cristo tiene una mente superior, tiene una mente que el mundo no tiene. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué tal, El problema es, ¿qué hacemos con la mente de Cristo? Todo nuestro mensaje hoy va a estar centrado alrededor de este punto tan importante. Lo que tenemos de Dios, el Espíritu Santo, y lo que tenemos del Espíritu Santo es la mente de Cristo. Tenemos la Trinidad que está trabajando para nosotros para que podamos juzgar al mundo y podamos hacer una obra que el mundo no conoce ni puede discernir porque no tiene la mente de Cristo. La ciencia tiene un límite. ¿Y por qué digo esto? Porque la ciencia no es perfecta, la ciencia no tiene explicación para todas las cosas. Es más, hay muy pocas cosas que la ciencia puede explicar. Porque la ciencia dice que si yo tengo algo para conocer, tengo que probar, tengo que comprobar que eso existe y que funciona como yo digo que funciona. Y hay cosas que la ciencia no puede explicar. El origen de la vida no tiene explicación. Pero la vida existe o no. Entonces la ciencia, si no me puede explicar el origen de la vida, ¿para qué me sirve? Mejor uso la mente de Cristo, que sirve a la vida. Dios es el origen de la vida, porque Él es vida. Mamá y papá me criaron. ¿Sí o no? ¡No! Porque si papá y mamá solamente hubieran puesto lo que pusieron en una noche que se divirtieron mucho, no sería más que un animalito. Porque Dios interviene en la concepción y pone un espíritu. Y el ser humano es completo. Sin el espíritu que Dios pone, nosotros no somos seres humanos. Así que si alguien piensa que no tiene espíritu, no es ser humano. ¿Qué otra cosa la ciencia no puede explicar? Me acabo de acordar. Esto la ciencia no lo puede explicar. Las tonterías que uno hace. Ahora sí, ahora sí. ¿Puede la ciencia explicarnos quiénes somos? ¿Por qué somos diferentes el uno al otro? ¿Por qué no hay dos seres humanos en el mundo iguales? La ciencia todavía no tiene respuesta para esto. ¿Sabe la ciencia dónde vamos cuando morimos? Sí, te dicen al cementerio. Tal vez el cuerpo deje de existir por un tiempo hasta que resucite.
Pero yo nunca voy a morir porque yo tengo la garantía de que ese espíritu que Dios puso en mí vivirá para siempre. Yo como hijo de Dios, tengo esa garantía de que mi espíritu vivirá eternamente en la presencia de Dios. Victoria. Hay muchas cosas que para la ciencia son cosas imposibles. Imposibles. Que caminemos sobre el agua, imposible. Que transformemos el agua en vino, imposible. Que después de 4 días de muerto y ya oliendo a podrido, Lázaro haya resucitado, eso es imposible. Tantas otras cosas la ciencia dice que son imposibles. No lo pueden comprobar. Pero nosotros que tenemos la mente de Cristo, nosotros tenemos una ventaja por sobre todos los demás, porque tenemos la mente de Cristo. Y ahora, permítanme que les diga algo. Y este es un desafío. Ayer a la noche vinieron Trini y Brian a cenar a casa. Y me hizo reír Brian, porque nos contó que cuando él hizo un viaje misionero a Bolivia, fue a la iglesia boliviana a celebrar y a estar con los hermanos bolivianos. Y ahí él descubrió que hay un misterio nuevo que nosotros todavía no hemos aprendido. Por ahí después de hoy, algunos se animen a hacer este misterio. Había un hermano ahí, sencillo, muy humilde, que estaba encorvado y iba con la mano izquierda detrás de la espalda y con la mano derecha iba paseándose por los pasillos de la iglesia y con un rollo de diario al hermano que había dormido le pegaba la pierna. Un ministerio despertador. Así que por ahí nosotros después decidimos implementar este ministerio del despertador. Quiero que ahora me presten mucha atención. Ahora que están todos despiertos, quiero que me escuchen muy bien. Y se sienten, sobre todo ustedes chicos, siéntense en el borde de la silla, porque lo que voy a decir es una locura y solamente lo pueden entender los que tienen la mente de Cristo. ¿Están interesados en saber? Acá va. Ese dice, no fue un niño, un niño grande. La palabra de Dios dice que nosotros no estamos solos, nosotros los seres humanos no estamos solos en este planeta Tierra. ¿Entendieron? Nosotros los seres humanos no somos los únicos que habitamos este planeta Tierra. ¿Entendieron lo que dije? Hay entre nosotros seres extraterrestres. Hace poco, hace como 8 o 9 meses, Netflix sacó una serie nueva de películas, o una película en serie, digamos, que se llamaba Alien, extraterrestre. No sé si alguno la ha visto, si la ha seguido o si la está siguiendo. Pero no es la única expresión
cinematográfica de esto. Ya hemos tenido cientos y cientos de películas y de aventuras que nos hablan acerca de seres extraterrestres. Una, los expedientes X. Otra, Invasión, hace unos 20 y tantos de años, que eran lagartos que venían del exterior porque estaban disfrazados de seres humanos. Invasión, sí. Exacto. Y Star Trek, la serie Star Trek, viajeros del espacio, que visitan distintas civilizaciones en todo el universo, nos habla acerca de esto. Y esto está en la historia de la humanidad como una inquietud, como algo que está latente de saber de la vida más allá de la Tierra. No es algo nuevo. Sin embargo, la ciencia no puede confirmar que sea verdad o que sea mentira. Por las dudas, la NASA ha mandado señales al espacio, ¿no? Y manda mensajes en código Morse y ha mandado misiones al espacio tratando de encontrar vida en otros lugares. Ha mandado un telescopio para sacar fotos de otras creaciones, de otras galaxias. La inquietud del hombre es esta: saber si hay vida, además de la humana. Tenemos científicos, tenemos astrónomos, astrólogos, astrofísicos, tenemos doctores, tenemos ingenieros, tenemos arquitectos, todos están interesados en saber más acerca de los extraterrestres. Sin embargo, hay cosas que están en la Tierra desde hace miles de años y todavía el hombre no tiene una explicación. Por ejemplo, una de las tantas, las pirámides de Egipto. Sí, sabemos que algunos las construyeron, pero la relación que existe entre las pirámides de Egipto, con las de México, con las de Guatemala y con las de Machu Picchu en Perú. ¿Cómo puede ser que hace tantos miles de años existan manifestaciones de este tipo en lugares donde los hombres no tenían contacto los unos con los otros? Y sin embargo, hay manifestaciones que no son solamente físicas, sino espirituales, que se repiten exactamente en distintos lugares y ninguno de esas culturas y civilizaciones tenía contacto con la otra. ¿Cómo se explica? Imposible. Algo tiene que haber sucedido para que este fenómeno sea una realidad histórica. Porque si bien la ciencia no lo puede explicar, los hechos son evidentes. Nadie lo puede negar. Están las pirámides. ¿Cómo negarlo? Hay una de las tantas historias que hay, la pirámide de Quetzalcóatl. Es interesante porque la historia se repite todos los años. El día 21 de marzo de todos los años, a las 3 de la tarde, cuando empieza a oscurecer, porque en Centroamérica se oscurece más temprano que en esta parte del mundo, en los meses más largos. Las 3 de la tarde. Las sombras empiezan a crecer y proyectan sobre la tierra la imagen de una serpiente plumada, el dios Quetzalcóatl. Y la sombra
se come la pirámide. ¡Ah! Y hay gente que visita este milagro, suceso histórico, fantástico. Y hay gente que va de todas partes del mundo para estar en ese lugar, en ese momento tan particular. Y ahí, a pesar de que no pasa nada en realidad, en los tiempos históricos sí pasaba. Ahí se celebraba sacrificios humanos. Y ahí, en ese lugar, había un espíritu de muerte. La lectura espiritual, por supuesto, ya lo pueden imaginar. La ciencia no tiene respuestas, pero nosotros tenemos respuestas. Y hoy vamos a exponer lo que está sucediendo, vamos a revelar todo esto, porque nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Necesitamos que el Espíritu Santo nos inspire? No, el Espíritu Santo ya nos dijo por qué suceden estas cosas. La Biblia tiene todas las respuestas. ¡Ah! No vamos a inventar nada, ya está todo escrito. Y Jesucristo es supremo sobre todos. Y la mente de Cristo no tiene problemas en entender las cosas que los hombres no pueden. La ciencia afirma que estas creaciones, estas construcciones, y escuchen lo que voy a decir porque estoy leyendo lo que saqué de internet. La ciencia afirma que en los tiempos antiguos fuimos visitados por seres extraterrestres, quienes plantaron las construcciones, los símbolos en las paredes y todo el conocimiento para que tomaran los seres humanos que luego vinieron. O sea, están diciéndonos que estos seres extraterrestres visitaron la Tierra, hicieron todas esas construcciones antes de Adán y Eva. Como si supieran que después, en algún momento, los seres humanos íbamos a venir, íbamos a tomar lo que ellos hicieron y íbamos a entender algo que ellos querían enseñarnos. Sigue diciendo la ciencia. Esto no fue una coincidencia, fue obra de una mente superior, una mente maestra que se difundió sobre la tierra, como alguien que quiso dejar sus huellas digitales grabadas y evidentes para que nosotros, los seres humanos, sepamos que ellos existen. Eso dice la ciencia. Entonces, claro, ¿qué tenemos que decir nosotros? Tenemos que decir, ¿es verdad o no? Y tenemos que fundamentarlo. Si no, seríamos charlatanes, ¿verdad? Si digo que la Escritura tiene respuestas, obviamente tenemos que explicarlo. Bien, vamos. Decimos sí, por supuesto. Claro que sí. La Biblia nos confirma que todos estos, la existencia de estos seres extraterrestres es correcto. Lo son. Son seres que no nacieron en esta tierra. Son seres que no pertenecen a esta tierra. Vinieron de afuera. ¿Vos lo creés, hermano? ¿Lo creés? Te estoy desafiando a creer, ¿eh? ¿Tenés fe en lo que estoy diciendo? ¿Tenés fe que yo te puedo justificar con las escrituras lo que estoy diciendo?
Bueno, sería tonto si yo no pudiera justificar lo que estoy diciendo, ¿verdad? Claro que puedo. Dios, por la palabra, nos informa sobre la existencia de un mundo espiritual de seres invisibles a los ojos de los hombres. Entes espirituales que todavía viven entre nosotros y están tratando de influenciar en nuestra vida y en nuestra existencia de un modo real. Estos seres nos rodean constantemente. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son? Claro, por supuesto. Cuando abrimos las Escrituras, nos dice que antes de la creación de Adán y Eva, algo pasó. Y estos seres extraterrestres estuvieron caminando, andando sobre la tierra, y no sabemos durante cuánto tiempo, porque las Escrituras que están escritas para los hombres es el mensaje de Dios para los hombres, no para esos seres extraterrestres. La Biblia es para nosotros. Y basta con que nosotros entendamos lo que Dios está diciéndonos a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros desarrollemos, no solamente, ¿se acuerdan que yo les hablé acerca de desarrollar la fe? Cuando hablamos de Jesús viniendo a los discípulos, caminando sobre el agua, y que después Pedro también caminó sobre el agua, aunque casi se hunde, y Jesús lo levantó y lo sacó. Dios quiere que desarrollemos nuestra fe. Pero ahora quiero decirles a ustedes, con lo que estoy diciéndoles es que Dios quiere que nosotros desarrollemos en nosotros la mente de Cristo. Dios quiere que nosotros desarrollemos la mente de Cristo. Quienes estuvieron sobre la tierra antes que Adán y Eva no eran seres humanos. No, pero tampoco eran seres de otros planetas creados. No. Entonces, son los ángeles caídos. Lo que nosotros en nuestro tiempo llamamos los demonios. Satanás, cuyo nombre es Lucifer, y todos sus demonios vivieron en la tierra antes que Adán y Eva. Y ellos, en su rebelión contra Dios, hicieron muchas cosas para distorsionar, para arruinar el plan de Dios. Muchos teólogos hablan de que ese caos que había sobre la tierra al principio de Génesis 1 fue a causa de esta rebelión satánica. Lo dejamos ahí, yo no quiero entrar en esa, porque no es para nosotros entender ese problema que tiene que ver con la rebelión contra Dios. ¿Está bien? Vamos a entender que nuestro trato con el reino de las tinieblas es otro. Y vamos a eso también. Isaías capítulo 14, no vamos a leerlo ahora, pero ustedes en casa pueden leer Isaías 14 y se van a enterar cómo fue esa rebelión satánica contra Dios y lo que pasó después. Lo que sí quiero decirles, en Efesios 1 nos dice que a Dios le agradó revelarnos a nosotros, sus hijos, los misterios de su voluntad. Dios no revela sus misterios a la ciencia, no. Los misterios de Dios están reservados exclusivamente para los hijos de Dios. Entonces, el que tiene la mente de Cristo está capacitado para entender los misterios que la palabra de Dios no tiene. Por eso les estoy hablando a ustedes en estos términos.
como espirituales, para que entendamos por palabras espirituales lo que estamos diciendo acerca de esta existencia de seres extraterrestres. ¿Qué sabe el mundo de hoy acerca de las guerras en Oriente Medio? Sí, sabe que hay guerra, pero el desarrollo de la situación geopolítica del Medio Oriente está en las Escrituras, no está en la ciencia, no está en la historia, porque la historia no está escrita todavía, porque Dios nos dice. ¿Y qué va a pasar con los creyentes que fallecen, que mueren y que están enterrados? La ciencia no sabe. Nosotros que tenemos la mente de Cristo, ¿sí? Porque los misterios de Dios han sido revelados para nosotros. Sabemos. Y sabemos dónde va a ir a parar Lucifer, ¿cierto? Sí, el infierno bíblico está reservado para él. Él va a ser el primer habitante de este hotel de lujo con spa. Va a tener todo el calor que quiera. Esto es para que nosotros no caminemos en la incertidumbre ni en la duda, que no caminemos desorientados. El Señor quiere que nosotros vivamos libres del Fobos. ¿Se acuerdan de Fobos? El Dios del miedo. Dios quiere librarnos del miedo. Aquel que tiene la mente de Cristo no está sujeto al Dios Fobos, al Dios del miedo. Juan 14, 29, eso sí puedo ponerlo. Juan 14, 29. De ahí vamos a sacar una clase. Y él dijo ahora, dice Jesús a sus discípulos, antes que suceda, para que sepan, para que cuando suceda, crean. Jesús le estaba diciendo a los discípulos algo que iba a suceder en el futuro justo después de ese acontecimiento. Jesús está haciendo futurología. Jesús está prediciendo lo que iba a suceder y le está diciendo, muchachos, esto va a suceder y cuando suceda, yo quiero que ustedes crean. Y todas las cosas que las Escrituras nos revelan acerca de este mundo espiritual que desconocemos, es para que nosotros creamos. ¿En quién? En Cristo. Porque hay una mente superior que gobierna aún a la mente de los extraterrestres. Porque más poderoso es el que está en nosotros que quién, que Satanás. Increíble, ¿verdad? Increíble. Y lo bueno es que nosotros tenemos algo extraordinario, algo que no puede ser comparado. Tenemos esa tranquilidad de que tenemos en nosotros y con nosotros a alguien que gobierna al mundo y todos los acontecimientos que hay en el mundo. Por eso podemos confiar en lo que dijo Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy. El mundo no puede darla, la ciencia no puede darla. Solamente Jesucristo puede darla. Porque Él y nosotros tenemos una mente superior. Solamente los que tenemos la mente de Cristo podemos recibir esta paz. Bien. Y le voy a decir algo que va a parecer muy extraño. Digo, estemos tranquilos. Nada está donde Dios no quiere que esté. ¿Qué es eso? Lo repito. Las cosas están
donde Dios quiere que estén. Y las cosas no están donde Dios no quiere que estén. Esto significa que las guerras que hay, las calamidades que hay, que los destrozos naturales que hay, son provocados por Dios. No te creas que los hombres tenemos tanto poder y que Satanás tiene tanto poder tampoco. Porque como está escrito, las cosas empiezan a suceder porque Dios las escribió y nos las reveló. Y nosotros que tenemos la mente de Cristo, entendemos que lo que está sucediendo es porque Dios está detrás de los grandes acontecimientos en el mundo. Amén. Bien. Por eso Jesús tiene autoridad para decirnos, vengan a mí, todos los que están cansados, todos los que están atribulados, todos los que tienen problemas, vengan a mí, que yo les voy a dar más guerra. ¿Sí? ¡No! Vengan a mí, que yo les voy a dar, ¿qué? Descanso, paz. Nosotros en castellano no usamos la palabra shalom, pero esa es la palabra verdadera, que no es solamente paz de ausencia de guerra, o que no nos peleamos con el vecino. Quiere decir que tenemos una paz que viene de la misma presencia de Dios, descanso espiritual, que es superior al descanso físico, que es mayor que el descanso que nos pueden dar las riquezas. Es estar descansando en las manos de Dios. ¿Qué otro lugar quisieras estar? Donde la protección es segura, donde nada puede suceder porque Dios lo quiera. Estar en las manos de Dios es lo que yo quiero. Mi familia, durante todo el tiempo que pasé de enfermedad y todo, siempre me escucharon decir que yo tengo una certeza, que cuando yo muera, mis ojos los voy a abrir y la persona que voy a ver primero de todas va a ser Jesús. Y le voy a pegar un abrazazo de aquel homero, como dicen los cordobeses, ¿no? ¡Qué abrazo que le voy a pegar a Jesús! Porque yo sé que a uno, en medio de las circunstancias y las adversidades que viví, Dios estuvo allí. Por eso digo, Dios permite que todas las cosas nos pasen para bien. No lo entendemos, pero las escrituras que dicen la verdad de Dios me da esa tranquilidad. Bien, no terminé todavía, falta un montón, faltan 2 horas y media más o menos. No se vayan. Hola, querido. Voy a subir un escalón ahora. Si lo que hablamos hasta ahora le llamó la atención, ahora le va a llamar 2 veces la atención. ¿Listos? Le digo al hermano que pase con el diario y sacude las piernas. ¿Están quedando dormidos? A ver. Por todos lados, y en muchos medios de comunicación, muchos diarios, muchas revistas, muy interesantes, qué sé yo. Hay una revista que hace muchos años salió que se llama OVNI. OVNI. ¿Saben lo que significa OVNI? Objeto volador no identificado. Vamos a hablar de los ovnis ahora. ¿En la iglesia se habla de ovnis también? ¿Ustedes se imaginaban que yo iba a hablar de ovnis hoy? No. Bueno, sorpresa.
La ciencia trata de entender este fenómeno de los ovnis. ¿Y saben qué? No tienen explicación. No saben ni de dónde vienen, ni a dónde van, ni quién los tiene, quién los controla. No pueden saberlo. Y hay aún en Estados Unidos una zona que se llama la zona 51, donde dice que el ejército de Estados Unidos tiene una base secreta donde ahí adentro tienen un ovni y un ser extraterrestre y que lo están investigando. Zona 51. Bacana. Eso no existe. ¿Saben por qué? Porque el único lugar donde Dios creó la vida es acá en la tierra. No existen estos seres fantásticos de los ovnis. La Biblia habla de estos objetos. ¿Sí? Sí, claro, por supuesto. Pero no lo llama ovni. Lo llama algo parecido, porque no es que no están, digamos, no identificados. Todo lo contrario, la Biblia dice que estos son objetos identificados. La Biblia dice, yo sé de qué se trata. Dios dice, yo sé de qué se trata. Y yo digo lo que la Biblia dice, están identificados. Aunque muchos creyentes dicen que no, que eso, bacana. Sí, bacana que sean extraterrestres, no existen. Pero la realidad es esta. Y yo le creo porque hay muchos testimonios de pilotos de aviones y pilotos de naves espaciales que son creyentes que han visto objetos voladores cuando ellos estaban en el aire viajando y vieron algunas luces extrañas dando vueltas como que fueran unas naves y hacían unos movimientos que con la aerodinámica que nosotros manejamos acá en la Tierra hubieran sido imposibles. Y algunos de ellos dicen que esas naves empezaron a viajar al lado de ellos en el espacio y luego desaparecieron. ¿Qué son? ¿Podemos explicarlo? ¿Podemos entenderlo? Claro, por supuesto. ¿Es eso posible? Sí. Pero no son hombres. Y no son seres de otros planetas. Miren, hay algo que está escrito en la Biblia y que a veces no le damos importancia. Pero la Biblia nos dice, en Génesis capítulo 6, que unos ángeles, los hijos de Dios, tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, mujeres. Ángeles con mujeres, y de esta relación sexual nacieron gigantes. Judas, que tiene un solo capítulo, el versículo 11, nos dice que Dios tomó a estos muchachos angelitos y los puso en prisiones de oscuridad hasta el tiempo del juicio final, por haber desobedecido a Dios. Ajá. Ahora, esos seres tenían espíritu. No, porque Dios no les puso espíritu. Porque no era la voluntad de Dios que tuvieran espíritu, porque no eran seres humanos. Mitad ángel y mitad hombre. No se fijen. Todos ellos murieron en el diluvio. Solamente en el diluvio quedaron 8 personas. ¿Quiénes? Noé, su esposa, los 3 hijos y sus esposas. 8 personas en total. Todo el resto de los que vivían sobre la tierra y los animales, salvo los que estaban en el arca, todos ellos murieron. Entonces, si hubo algún humano o una cosa llamada
hijos de ángel y mujer, todos ellos murieron en ese diluvio. Si nosotros empezamos a negar esto, vamos a negar la existencia de Satanás y de los demonios que nos siguieron a él. Justamente porque Lucifer sabe que este es el tiempo final que le queda y que le queda muy poco tiempo, es que está enloqueciendo a los hombres con cosas que les distraiga la atención de la verdad revelada de Dios. Y si puede, Satanás también va a tratar de confundirnos a nosotros, los hijos de Dios, haciéndonos pensar, y hay muchos en el mundo llamado evangélico que rinden culto a los seres extraterrestres. Es decir, ¿cómo? Sí. Lamentablemente hay quienes creen en este tipo de cosas. Pero nosotros que tenemos la mente de Cristo. Vamos a una verdad bíblica más. Segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 9. Y quiero que presten mucha atención a este versículo porque es poderoso, es poderoso. Marcalo en tu Biblia, marcalo y aprendelo de memoria. Mira lo que dice. Pero tenemos este tesoro, la salvación, Cristo y el Espíritu Santo, en vasijas de barro en nuestro cuerpo, para que se vea que tan sublime poder. ¡Ah! Un sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. ¿Qué tenemos acá? Un poder sublime que viene de Dios. El que tiene la mente de Cristo tiene este tesoro en su vida, en su vasija de barro que es su cuerpo. Un poder sublime dado por Dios. No es humano, viene por el Espíritu de Dios. Si tenés este tesoro en tu vida, nunca ninguna angustia tomará control de tu vida, sino que vas a derribar todo argumento y toda maquinación demoníaca que se levanta con el nombre de Dios. Porque Satanás se disfraza de ángel de luz y trata de confundirnos. Pero nosotros que tenemos la mente de Cristo, enseguida nos damos cuenta del engaño y decimos mentira. Porque tenemos un poder sublime en nosotros. La fe nunca se alimenta de conocimiento. La fe nunca se alimenta de escuchar buenos mensajes como el de hoy. La fe no se alimenta ni se desarrolla por leer los mejores libros. La fe tampoco se desarrolla cantando en el coro. La fe se perfecciona en la prueba. En la prueba. Bienvenida entonces las pruebas, porque las pruebas van a perfeccionar mi fe. Eso dice Pedro en su segunda carta. ¿Te robaron el arco? ¿Bendecía el ladrón? Y cree que Dios hará justicia. ¿Te echaron de tu trabajo? ¿Perdiste tu trabajo por alguna razón? Bendecía a tu patrón y decirle que lo amás.
Dios tiene algo preparado para vos. Este es mi testimonio. Tenía 40 años y estaba como gerente de la refinería de Shell, gerente de sistemas. Había pasado por finanzas, había pasado por auditoría interna, fui jefe de auditoría interna de computación y después fui a la refinería y dirigí el centro de cómputos. Yo estaba seguro que yo iba a jubilarme en Shell y que iba a terminar mi carrera como un director de la compañía. Y yo tenía un salario de $6.000 en ese tiempo. Tenía 1 mes y medio de vacaciones y cada 4 años me daban un auto nuevo. Estaba bien, ¿no? Pero el 30 de octubre de 1993 iba a una entrevista y Dios me dijo en el auto que iba solo, pero en este oído Dios me dijo: mañana es tu último día de trabajo. Y cuando Dios dice algo, escuchalo, ¿no? ¿Estaba yo contento? Estaba chocho de la vida. ¡No! Pero ¿saben qué? No estaba preocupado. Porque sabía que si Dios me había revelado esto, es porque Él tenía un plan mejor. Mejor que un salario así, que un futuro brillante. Sí, claro, por supuesto. Lo que Dios hace es siempre mejor. Tuve que aprender muchas cosas después del despedido. E hice muchas cosas. Empecé a escribir, empecé a aprender el oficio de la imprenta, empecé a diseñar, empecé a editar, empecé a hacer cosas en la gráfica. Y el Señor me puso como director de la Unión Bíblica Argentina. A los 5 años, el Señor me promovió a causa de la experiencia que había adquirido como director para todo el continente americano en la Unión Bíblica. Yo gobernaba el movimiento de Unión Bíblica en 20 países. Mejor que dirigir solamente una empresa argentina. Sí. ¿Por qué? Porque tenía la posibilidad de estar trabajando con gente que estaba trabajando con niños. Y a mí los niños me pueden. Los niños me fascinan. Cuando Unión Bíblica se reestructuró en el 18 y después de la pandemia, me dijeron: bueno, ahora ocupate de desarrollar la editorial de Unión Bíblica para América Latina. Desde entonces que lo estoy haciendo. Y hace 2 años me invitaron de otro ministerio para cada generación, para que también fuera el director de América Latina, de los ministerios de ellos. Y en este año pasado me invitaron para que desarrolle una plataforma de publicaciones para todo el mundo. ¿Grande, no? ¡Oh! Y hace 1 mes me llamaron y me pidieron que por favor capacite a un grupo de 30 pastores y teólogos de Cuba, porque quieren todos ellos aprender a escribir y a publicar sus libros. Si hubiera estado en Shell, todo esto hubiera sido imposible. ¿Cómo afectar el mundo espiritual con la mente de Cristo? Si yo pude, vos también, hermano. No te quedes con lo chato, con lo pobre, con lo poco. Desafiate en la mente de Cristo. Hay poder sublime. Poder sublime. ¿Por dónde empezamos? Mirá lo que dice el Salmo 91, versículos 9 al 13. Fíjate primero lo que dice el 9. El 9 es mi testimonio personal también. Dice: ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo
por tu protección. Y esta es mi realidad. Yo creí que Dios me iba a dar algo en mi futuro, mayor de lo que yo pensaba. Y esto fue lo que recogí. Versículos 10 al 13. Ningún mal habrá de sobrevenirte. Ningún desastre llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te protejan en todos tus caminos. Con sus propias manos te sostendrá para que no tropieces en piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás al cachorro del león y a la serpiente. Figuradamente, el diablo. Figuradamente y realmente, el diablo. Y acordate que sin fe es que imposible agradar a Dios. Entonces desarrolló tu fe y desarrolló tu mente, la mente de Cristo. Grandes cosas te esperan. Y quiero terminar este tema desenmascarando a Satanás. Quiero sacarle la máscara a Satanás y que ustedes puedan ver quién es Satanás. Apocalipsis 12:4. Con la cola, este es Satanás, Lucifer, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Hasta ahí. Ahora, nosotros sabemos algo acerca de las estrellas de los cielos y sabemos algo acerca de la tierra. Si hubiera sido real que una tercera parte de las estrellas del cielo caían sobre la tierra iba a ser destruida completamente. Entonces, ahí no está hablando de las estrellas de los cielos. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién? De los ángeles, ¿verdad? En el 80% de las escrituras, cuando se habla acerca de estrellas de los cielos, se refiere a los ángeles. Entonces, este Satanucci hizo lío y arrastró en su rebelión a un tercio de los ángeles y los echó del cielo. 7 al 9. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel, el arcángel Miguel es el comandante del ejército de Dios. Para que entendamos el título, ¿no? ¿Quién es? Y sus ángeles combatieron al dragón. ¿Existen los dragones? Es una figura que representa a Satanás. Bien. El dragón y sus ángeles a su vez le hicieron frente, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. ¿De qué cielo estamos hablando? ¿El primer cielo? ¿El segundo cielo? ¿El tercer cielo? ¿Dónde vivía Lucifer? En el trono de Dios. Vamos a ver de eso después. En el tercer cielo vivía. Pero la guerra no se llevó a cabo en el tercer cielo, porque ahí está el trono de Dios. ¿Y dónde está el trono de Dios? Hay santidad. No puede haber guerra. Entonces, esta guerra se llevó a cabo en el segundo cielo. El universo. La creación toda. Y dice que ahí ya no había lugar para él. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, Diablo acusador, Satanás adversario. Eso significa que gana el mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado al primer cielo, a la tierra. Lo que nosotros llamamos la tierra con su atmósfera. Ahí
aterrizó Satanás con sus muchachos. ¿Qué tal, Y todavía Adán y Eva no habían pisado la tierra. ¿Se van dando cuenta dónde estamos? Ezequiel 28, 12 al 15. Ahí vamos a entender perfectamente quién era Satanás o quién era Lucifer y qué es lo que Dios tenía con él. Eras. ¿No es? ¿Isaías es? No, este no es. Ah, no, sí, está bien. Ahí en la parte de abajo. Eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Hasta ahí. ¿Qué cosas tenías? No, volví a pensar. Ahí. Un modelo de perfección. Eras más perfecto que ninguno de los otros ángeles creados. Estaba lleno de sabiduría, más que todos los otros ángeles. Debajo del Señor Jesucristo, que es el más sabio de todos, venía Lucifer. Para que veamos en la estructura que Dios tenía de su creación, Lucifer era el mejor de todos los ángeles creados. Seguimos. Estabas en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas. Rubí, crisólito, jade, topacio, ónice, jaspe, zafiro, turquesa y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro, especialmente preparados para ti el día que fuiste creado. ¡Wow! Pavada de preparación había hecho Dios para él, ¿no? Tenía algo que era envidiable por todos los demás ángeles. Siguiente versículo. Fuiste ungido, querubín protector, porque yo así lo dispuse. Este es Dios que está hablando. Dios dispuso que Lucifer fuera ungido querubín protector. Ahora, yo me rasqué la cabeza con este versículo y bastante. Porque, ¿por qué protector? ¿De qué necesitaba Dios protección? ¿Dios tenía alguna amenaza? ¿Alguien amenazaba con destruirlo a Dios? No. Porque nosotros tenemos este concepto de protección como que alguien que necesita defenderse o que necesita defensa. No. Hay algo que está ahí, que está en juego. Lo primero que vemos que fue ungido. ¿A quién se unge? A los sacerdotes y al sumo sacerdote. Y acá estamos descubriendo algo interesante. El santuario de Dios en el cielo, lo que nosotros llamamos el trono de Dios, es un santuario de santidad. Y cuando Dios le dijo a Moisés que construya un santuario en el desierto, ese santuario que le diseñó era una réplica del santuario que está en el cielo. Una copia, un modelo exacto. Exactamente igual al trono de Dios en el cielo. Y este Lucifer, querubín protector, fue nombrado
sumo sacerdote de ese santuario de Dios, protector de la santidad, guardián de la santidad de Dios. Nadie jamás tuvo este honor y privilegio, ni la gloria que tuvo Lucifer. Imagínense, delante de todos los ángeles creados, Lucifer era el más grande. Seguimos. Fuiste irreprochable en tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se encontró maldad en ti. Opa. Otro de los misterios que ustedes ahora van a empezar a apreciar. Recién leímos que estaba él adornado con un montón de piedras preciosas, ¿no es cierto? Jaspe, ónice, zafiro, esmeralda. Estaba cubierto de piedras preciosas, que son símbolos, obviamente, en lo espiritual, porque el reino de Dios, realmente, piedras preciosas, oro, qué sé yo, no tienen ningún valor, pero significan autoridad. Autoridad. Cuando Dios le dijo a Moisés, hacerle una túnica especial a Aarón, que fue ungido como el sumo sacerdote, Aarón es una modelo, una réplica de Lucifer en ese templo celestial. Así como Lucifer fue declarado un ungido sumo sacerdote ahí arriba, Aarón fue ungido como sumo sacerdote en ese santuario de Dios. Y cuando le dio a que estuviera su vestimenta, ¿saben qué piedras preciosas usó Moisés para la vestidura de Aarón? Las mismas piedras que Dios había puesto en Lucifer. Exactamente igual. Para que podamos entender de dónde viene este muchacho. Y para terminar el cuadro y el concepto, podemos ver la secuencia de hechos que Dios hace que todo es igual. La nueva Jerusalén que desciende del cielo, en Apocalipsis 21, 19, dice que está adornado con exactamente las mismas piedras. La misma piedra. Santidad, autoridad, poder. El que tiene la mente de Cristo está vestido con estas piedras preciosas. ¿Qué tal, En el libro de Apocalipsis, cuando vemos a Juan, que Dios lo transporta al tercer cielo y tiene una visión de ese cielo que lo deja turulito, lo deja mal, que vio el trono de Dios, el santuario de Dios. Y vio a los creyentes adorando a Dios en pie delante del trono. Ese santuario poderoso. Ese es nuestro lugar. Hacia allí vamos. Y yo tengo una gana de ver ese trono de Dios por la majestad que tiene. Yo no sé cuáles son tus anhelos, pero yo anhelo tener la mente de Cristo ahora, aquí. Quiero desarrollarla porque tengo sueños. Tengo sueños. Y quiero entender más la mente de Cristo. Termino con lo que leímos al principio, 1 Corintios 2, 14 al 16. El que no tiene el Espíritu no acepta que procede del Espíritu de Dios. Pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo.
espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Señor y Padre, te alabamos y te bendecimos, porque desde el principio de la historia hasta el fin de la historia de la humanidad, no hay nadie que pueda revelarse a ti y que pueda quitarte tu trono, ni tu gloria, ni tu honra, ni tu poder, ni tu majestad. Pero sí, Señor, aquí, como tus hijos, nos has regalado el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos ha regalado el poder tener la mente de Cristo. Señor, ayúdanos a vivir en esta autoridad y en este poder y a desarrollar la mente de Cristo para llevar honra y gloria a tu nombre. Bendice, oh Señor, a mis hermanos. Bendícelos mientras vayan por la vida desarrollando la mente de Cristo. Y que esta visión del cielo, Señor, tú se las concedas. Como a Juan, como a mí. Como dice tu palabra, para que anhelemos estar en tu presencia. Despídenos, Señor, en tu paz. En esa paz que el mundo no conoce ni puede recibir, porque no tiene la mente de Cristo. Pero nosotros sí. Nosotros sí. Y ese es el poder sublime que opera en nosotros. Señor, ayúdanos a usar sabiamente, como tus sacerdotes. En el nombre de Jesús. Amén.